En un tiempo antes de que Moisés recibiera las tablas sagradas en el monte Sinaí, el mundo era un lugar complejo y diverso, lleno de diferentes culturas y creencias. La vida diaria de las personas se desarrollaba en un contexto donde no existía una guía moral unificada como los 10 mandamientos. Los hebreos, al igual que otros pueblos antiguos, vivían según tradiciones orales y costumbres transmitidas de generación en generación. Pero ¿sabes realmente cómo vivían en aquella época sin seguir los 10 mandamientos? Una duda muy común que surge en la mayoría de los creyentes es imaginar cómo eran vistos los valores cristianos en ese momento tan temprano de la historia. Los hebreos eran una comunidad nómada y pastoral que se desplazaba según las necesidades de sus rebaños. A pesar de no tener una ley escrita como los 10 mandamientos, mantenían una fuerte relación con Dios a través de pactos y sacrificios. Estos rituales y prácticas religiosas eran esenciales para su identidad y cohesión como pueblo elegido. Pero antes de profundizar más en este estudio, comparte estos mensajes con personas especiales y en tus redes sociales, como WhatsApp, Facebook y Telegram. La bendición divina acompaña cada paso de quienes comparten el Evangelio con fe y amor. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La narrativa bíblica nos muestra a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como figuras claves en la formación de la identidad hebrea. Dios estableció pactos con ellos, prometiéndoles una descendencia numerosa y una tierra prometida. Estos pactos se sellaban con sacrificios y altares que simbolizaban la presencia y las promesas divinas. Antes de la entrega de los 10 mandamientos, los hebreos se guiaban por una serie de normas y prácticas basadas en su fe y en las revelaciones que Dios había dado a los patriarcas. Estas normas, aunque no codificadas, eran fundamentales para mantener la relación con Dios y garantizar la supervivencia y prosperidad del pueblo hebreo. Para entender completamente el contexto en el que vivían los hebreos antes de los 10 mandamientos, es esencial explorar las civilizaciones contemporáneas que coexistían con ellos. Egipto, Mesopotamia y Canaán eran 3 pilares de la antigüedad que influenciaban profundamente la vida y las creencias de los hebreos. Egipto, con su impresionante civilización que surgió a lo largo del río Nilo, era conocido por su estructura social jerárquica y su religión politeísta. Los hebreos vivieron en este contexto durante muchos años, lo que dejó una marca indeleble en su cultura y prácticas religiosas. Los rituales y dioses egipcios eran omnipresentes, y los hebreos no podían evitar ser influenciados por ellos. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es frecuentemente llamada la cuna de la civilización. Las ciudades-estado mesopotámicas como Ur y Uruk fueron pioneras en el desarrollo de la escritura cuneiforme y las leyes codificadas, como el famoso Código de Hammurabi. Este entorno cultural también tuvo un impacto significativo en las leyes y narrativas hebreas. Canaán, por otro lado, era una tierra de ciudades-estado independientes, cada una con sus propios gobernantes y dioses locales. La geografía variada de Canaán influía en la vida de los cananeos, que eran agricultores, comerciantes y guerreros. La interacción con los cananeos trajo influencias culturales y religiosas que a menudo entraban en conflicto con la fe monoteísta hebrea. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas, se desarrolló a lo largo del río Nilo alrededor del año 3200 a.C. Las crecidas regulares del Nilo proporcionaban suelos fértiles que permitían una agricultura próspera y el desarrollo de una sociedad compleja. La estructura social egipcia era jerárquica, con el faraón en la cima, considerado un dios vivo.
Los hebreos llegaron a Egipto durante una época de hambruna en Canaán, cuando José, uno de los hijos de Jacob, había alcanzado una posición destacada en la corte del faraón. Inicialmente, los hebreos fueron bien recibidos y prosperaron en la tierra de Gosén. Sin embargo, con el tiempo, la situación cambió drásticamente cuando un nuevo faraón, que no conocía a José, subió al poder. Este faraón temía el creciente número de hebreos y los consideraba una amenaza potencial. Decidió esclavizarlos, forzándolos a trabajar arduamente en la construcción de ciudades almacenes como Pitón y Ramsés. Las condiciones de vida eran extremadamente duras, con jornadas extenuantes y una alimentación mínima. A pesar de la opresión, los hebreos mantuvieron sus prácticas religiosas y sociales. Recordaban las promesas hechas por Dios a sus patriarcas y preservaban estas historias a través de tradiciones orales. Esta resiliencia espiritual fue crucial para su identidad colectiva y su esperanza de liberación. La estructura social egipcia estaba claramente delineada, con el faraón en la cima, seguido por una élite de sacerdotes, nobles y escribas. Esta jerarquía era sostenida por un complejo sistema de creencias religiosas y una administración centralizada que permitía la construcción de monumentos impresionantes y el avance en diversas áreas del conocimiento. El faraón no solo era el líder político, sino también una figura divina, el mediador entre los dioses y el pueblo. Esta deificación del faraón se reflejaba en la arquitectura monumental, como las pirámides y templos, que eran construidos para honrar a los dioses y asegurar el favor divino. Los hebreos, trabajando en estas construcciones, adquirieron conocimientos valiosos en ingeniería y construcción. La religión egipcia era profundamente integrada en la vida cotidiana. Adoraban una vasta gama de dioses ligados a la naturaleza y al ciclo de vida y muerte. Los templos y rituales religiosos desempeñaban un papel central, y la creencia en la vida después de la muerte influía en muchas prácticas, como la momificación y la construcción de tumbas elaboradas. Viviendo en este entorno, los hebreos no pudieron evitar la influencia de las creencias y prácticas egipcias. Sin embargo, mantuvieron su fe en un Dios único y justo, lo que contrastaba fuertemente con el politeísmo egipcio. Esta tensión entre la asimilación cultural y la preservación de su identidad religiosa fue un desafío constante para los hebreos en Egipto. La religión egipcia era compleja y multifacética, con una amplia variedad de dioses y diosas adorados en todo el país. Cada dios tenía su propio dominio, como la fertilidad, la guerra, el amor o la muerte, y era común que los egipcios ofrecieran sacrificios y realizasen rituales para ganar su favor y protección. Este sistema politeísta contrasta marcadamente con la fe monoteísta de los hebreos. Los templos egipcios eran centros de actividad religiosa y social. En ellos, los sacerdotes realizaban ceremonias diarias y las festividades religiosas involucraban a toda la comunidad. Los hebreos, viviendo en medio de esta cultura, fueron testigos de estas prácticas y aunque mantenían sus propias creencias, la omnipresencia de la religión egipcia influyó en su vida diaria. Una característica distintiva de la religión egipcia era la creencia en la vida después de la muerte. Este concepto estaba profundamente arraigado y se reflejaba en la práctica de la momificación y la construcción de tumbas elaboradas. Los egipcios creían que el alma continuaba existiendo en el más allá y que debía estar preparada para este viaje, lo que implicaba numerosos rituales y ofrendas. La interacción con esta rica y diversa tradición religiosa planteó desafíos para los hebreos, que debían encontrar formas de preservar su fe en un ambiente que promovía una cosmovisión muy diferente.
Sin embargo, esta experiencia también fortaleció su identidad y resiliencia, preparándolos para el futuro momento en que recibirían los 10 mandamientos. Egipto, con su vasta historia, fue un faro de innovación y progreso en la antigüedad. La construcción de las pirámides, que aún hoy asombra a la humanidad, es testimonio de su avanzada ingeniería y conocimientos arquitectónicos. Los hebreos, esclavizados durante gran parte de este tiempo, participaron en estos proyectos monumentales, aprendiendo habilidades que más tarde serían útiles en su propia historia. Los avances en la medicina egipcia también fueron notables. Documentos como el papiro Edwin Smith y el papiro Ebers contienen información detallada sobre prácticas médicas y tratamientos que incluían cirugía y medicina herbal. Esta sofisticación médica influyó en las prácticas de otras culturas vecinas, incluyendo a los hebreos, quienes observaron y posiblemente adoptaron algunas de estas técnicas. La escritura jeroglífica es otro legado perdurable de Egipto. Este sistema de escritura compleja permitía la documentación detallada de leyes, ceremonias religiosas y eventos históricos. Aunque los hebreos tenían sus propias formas de transmisión oral de la información, la exposición a la escritura egipcia pudo haber influido en su posterior adopción de formas de escritura más estructuradas. La centralización del poder en Egipto facilitó no solo el control administrativo, sino también la difusión de cultura y tecnología. Las innovaciones en irrigación y agricultura aseguraron la prosperidad del país, lo cual era crucial para una civilización dependiente del Nilo. Los hebreos, viviendo en esta región fértil, aprendieron métodos agrícolas avanzados que utilizarían más tarde en su propia tierra prometida. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es conocida como la cuna de la civilización debido a sus numerosos avances tempranos en la historia humana. Las ciudades-estado de Sumeria, como Ur y Uruk, fueron pioneras en el desarrollo de la escritura cuneiforme, que permitió el registro de leyes, comercio y eventos históricos. Este sistema de escritura fue uno de los más antiguos y sofisticados de su tiempo. El Código de Hammurabi, creado alrededor del siglo XVIII a.C., es una de las compilaciones de leyes más antiguas conocidas. Este código detallado abordaba aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el comercio, la familia y la justicia criminal. Los principios de ojo por ojo y las estrictas penas reflejaban una sociedad que valoraba la retribución y el orden social. La religión en Mesopotamia era igualmente compleja, con dioses y diosas asociados a elementos naturales y fenómenos cósmicos. Los mitos mesopotámicos, como la epopeya de Gilgamesh, exploraban temas profundos sobre la vida, la muerte y la condición humana. Estos relatos no solo entretenían, sino que también proporcionaban una base moral y filosófica para la sociedad. La interacción entre los hebreos y la cultura mesopotámica es evidente en varios aspectos de las narrativas bíblicas. Elementos del Código de Hammurabi se reflejan en las leyes mosaicas, y las historias de creación y el diluvio tienen paralelismos intrigantes con los mitos mesopotámicos. Esta transferencia cultural subraya la profunda interconexión de las civilizaciones de la antigüedad. El Código de Hammurabi, una de las primeras compilaciones de leyes escritas, se grabó en una estela de piedra negra y se exhibió públicamente para que todos pudieran conocer las leyes del reino. Este código establecía normas detalladas para regular la sociedad, abordando temas desde el comercio y la propiedad hasta la familia y el crimen. Una característica distintiva del Código de Hammurabi era su principio de justicia retributiva, conocido comúnmente como ojo por ojo, diente por diente.
Esta idea de retribución directa garantizaba que los castigos fueran proporcionales a los crímenes cometidos, pero también reflejaba una visión del orden social basada en la reciprocidad y la equivalencia. Las leyes del código también diferenciaban claramente entre clases sociales, aplicando castigos más severos a los delitos cometidos contra personas de mayor estatus. Esta jerarquización legal subrayaba la estratificación social de Mesopotamia, donde la posición de una persona en la sociedad determinaba en gran medida su tratamiento bajo la ley. Comparado con las leyes hebreas que surgirían más tarde, el Código de Hammurabi presenta tanto similitudes como diferencias. Mientras ambos sistemas buscaban mantener el orden y la justicia, las leyes hebreas, especialmente los 10 mandamientos, ponían un énfasis más fuerte en la moralidad y la ética divina, buscando no solo la justicia retributiva, sino también la compasión y la restauración. La religión mesopotámica era profundamente enraizada en la vida cotidiana, con una vasta colección de dioses y diosas que influían en todos los aspectos de la existencia humana. Los dioses mesopotámicos estaban asociados a elementos naturales y fenómenos cósmicos, y se creía que tenían control directo sobre la vida y la muerte, la prosperidad y el desastre. Los mitos mesopotámicos, como la epopeya de Gilgamesh, narraban las hazañas de héroes y dioses, explorando temas universales como la inmortalidad, la amistad y la búsqueda de sentido en la vida. Estos relatos no solo eran entretenidos, sino que también servían como marcos para la moralidad y la comprensión de la condición humana. Los templos mesopotámicos, conocidos como zigurats, eran centros religiosos y económicos. Los sacerdotes desempeñaban roles cruciales en la sociedad, realizando rituales y sacrificios para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la comunidad. La religión no solo era una cuestión de fe, sino también un medio para mantener el orden social y la estabilidad. La influencia de estos mitos y prácticas religiosas en los hebreos se puede ver en las similitudes narrativas y legales. Por ejemplo, la historia del diluvio en la Biblia tiene paralelismos con el mito del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. Estas conexiones sugieren una rica interacción cultural que ayudó a dar forma a las tradiciones religiosas y legales hebreas. Además de sus contribuciones en la escritura y la ley, Mesopotamia fue un hervidero de innovación tecnológica y agrícola. La invención de la rueda y el arado, junto con avanzados sistemas de irrigación, transformaron la agricultura y permitieron a las ciudades-estado sostener poblaciones grandes y complejas. El desarrollo de la escritura cuneiforme fue un hito significativo. Este sistema de escritura no solo permitía el registro de transacciones comerciales y leyes, sino que también facilitaba la comunicación y la administración en una sociedad cada vez más compleja. La capacidad de documentar y transmitir información fue crucial para el crecimiento y la estabilidad de Mesopotamia. Los avances en arquitectura también son dignos de mención. Los zigurats, con sus impresionantes estructuras en terrazas, no solo eran centros religiosos, sino también símbolos del poder y la ingeniosidad mesopotámica. Estas construcciones requerían conocimientos avanzados de matemáticas e ingeniería, habilidades que influenciaron a otras civilizaciones, incluidos los hebreos. El comercio fue otro aspecto vital de la innovación mesopotámica. La ubicación estratégica entre el Tigris y el Éufrates permitió a Mesopotamia convertirse en un centro de intercambio cultural y económico. Las redes comerciales se extendían a través del Medio Oriente, facilitando la difusión de bienes, ideas y tecnologías. Los hebreos, al interactuar con estas redes,
también se beneficiaron de esta riqueza de conocimientos y recursos. Canaán, localizada en el Levante, era una tierra de gran diversidad geográfica y cultural. Con montañas, llanuras y áreas costeras, esta región albergaba a numerosas ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante y panteón de dioses. Esta diversidad hizo de Canaán un crisol de culturas y prácticas religiosas. Los cananeos eran principalmente agricultores y comerciantes. La fertilidad de la tierra y su ubicación estratégica en rutas comerciales importantes permitían una economía próspera basada en la agricultura y el intercambio de bienes. Las prácticas agrícolas avanzadas y el comercio robusto eran características distintivas de la vida cananea. Religiosamente, los cananeos eran politeístas, adorando a deidades como Baal y Astarte, que desempeñaban roles centrales en sus mitos y rituales. Los cultos de fertilidad eran especialmente importantes, reflejando la dependencia de la agricultura y la necesidad de asegurar cosechas abundantes y la prosperidad del ganado. La interacción entre los hebreos y los cananeos fue compleja y multifacética. Mientras que los hebreos buscaban mantener su fe monoteísta, la influencia de las prácticas y creencias cananeas a menudo presentaba desafíos. La lucha por la pureza religiosa y la identidad cultural en un entorno tan diverso y a veces hostil fue una constante para los hebreos en Canaán. La vida en Canaán estaba profundamente marcada por la geografía de la región. Las montañas proporcionaban defensa natural y eran lugares ideales para la construcción de fortalezas, mientras que las llanuras fértiles eran perfectas para la agricultura. Las áreas costeras facilitaban el comercio marítimo, conectando Canaán con otras grandes civilizaciones. Los cananeos desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, incluyendo sistemas de riego que aprovechaban al máximo los recursos hídricos disponibles. Cultivaban una variedad de cultivos, como trigo, cebada, uvas y olivos, que eran esenciales para su dieta y economía. El comercio de estos productos ayudaba a mantener la prosperidad de las ciudades-estado. La estructura social de los cananeos era similar a la de otras civilizaciones antiguas, con una clara jerarquía que incluía reyes, nobles, sacerdotes y campesinos. Los reyes cananeos gobernaban desde sus palacios fortificados, mientras que los templos eran centros de poder religioso y económico. Los sacerdotes desempeñaban roles cruciales en la mediación entre los dioses y el pueblo. La vida cotidiana de los cananeos estaba entrelazada con sus prácticas religiosas. Los rituales y festivales en honor a los dioses eran comunes, y los sacrificios de animales, y en ocasiones humanos, eran una parte integral de su adoración. Esta devoción a los dioses buscaba asegurar la protección y la prosperidad, lo que refleja una profunda conexión entre la religión y la supervivencia en Canaán. La religión cananea era compleja y profundamente integrada en todos los aspectos de la vida. Los dioses cananeos, como Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y Astarte, la diosa del amor y la guerra, eran figuras centrales en el panteón cananeo. Cada dios tenía su propio dominio y se creía que influían directamente en la vida y el bienestar del pueblo. Los templos cananeos eran lugares de culto y sacrificio. En ellos, los sacerdotes realizaban rituales elaborados para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Los sacrificios, que incluían tanto animales como ocasionalmente humanos, eran vistos como necesarios para mantener el equilibrio y la prosperidad. Estos actos reflejaban una profunda creencia en la intervención divina en los asuntos humanos. Las festividades religiosas eran eventos comunitarios importantes. Estas celebraciones no solo honraban a los dioses, sino que también reforzaban la cohesión social y la identidad cultural de los cananeos. Los festivales de fertilidad
En particular, eran esenciales para marcar los ciclos agrícolas y asegurar buenas cosechas. La interacción de los hebreos con la religión cananea fue un desafío constante. Mientras que algunos hebreos podían verse tentados por estas prácticas, los líderes religiosos y patriarcas luchaban por mantener la pureza de la adoración monoteísta. Esta tensión religiosa es evidente en varios relatos bíblicos, donde la idolatría se presenta como un problema recurrente que debía ser erradicado. Antes de establecerse en Canaán y mucho antes de recibir los 10 mandamientos, los hebreos eran una tribu seminómada. Su vida estaba marcada por el pastoreo y la búsqueda constante de nuevas tierras para alimentar a sus rebaños. Esta existencia nómada moldeó profundamente su cultura y su relación con Dios. Abraham es considerado el primer patriarca de los hebreos. Su viaje desde Ur en Mesopotamia hasta Canaán, siguiendo el llamado de Dios, es uno de los relatos fundacionales de la identidad hebrea. La promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería numerosa y que recibirían una tierra prometida estableció una relación especial entre Dios y su pueblo. La vida seminómada de los hebreos implicaba una constante movilidad, lo que dificultaba la construcción de estructuras permanentes o la implementación de un sistema legal formalizado. En su lugar, las tradiciones y leyes se transmitían oralmente, y las decisiones se tomaban en función de las necesidades inmediatas y las revelaciones divinas. Los sacrificios y altares eran una parte central de la vida religiosa hebrea. Construían altares en lugares significativos donde Dios se había manifestado o donde habían experimentado algún evento importante. Estos altares de piedra servían como recordatorios tangibles de la presencia de Dios y de su pacto con los patriarcas, reforzando la fe y la cohesión del pueblo. Abraham, a menudo llamado el padre del pueblo hebreo, jugó un papel crucial en la formación de la identidad y la fe de los hebreos. Según la narrativa bíblica, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y viajar a una tierra que él le mostraría. Esta obediencia incondicional de Abraham marcó el comienzo de una relación especial entre Dios y los hebreos. Génesis 12:1-3. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Esta promesa se selló mediante varios pactos que incluían la promesa de una tierra para sus descendientes y la señal de la circuncisión como un símbolo de la alianza. Génesis 17:4-8. Abraham es conocido por su fe inquebrantable, evidenciada en momentos cruciales como cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Génesis 22:1-19. Aunque Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, este acto de fe extrema demostró la completa confianza de Abraham en Dios y estableció un ejemplo para las futuras generaciones. La vida de Abraham también estuvo marcada por la construcción de altares y la realización de sacrificios. Estos actos no solo eran formas de adoración, sino también de comunicación y reafirmación del pacto con Dios. Cada altar construido por Abraham servía como un testimonio de su fe y de la presencia de Dios en su vida, cimentando su legado como el primer patriarca del pueblo hebreo. Las alianzas de Dios con los patriarcas hebreos fueron fundamentales para establecer la identidad y la misión del pueblo hebreo. Estas alianzas no solo prometían bendiciones y prosperidad, sino que también imponían responsabilidades y expectativas de fidelidad a Dios. La relación de pacto entre Dios y los patriarcas se convirtió en el núcleo de la fe hebrea. La primera alianza significativa fue con Abraham, donde Dios le prometió una descendencia numerosa y una tierra propia. Este pacto fue sellado con la señal de la circuncisión, que debía ser observada por todos los varones descendientes de Abraham como símbolo
de su compromiso con Dios. Génesis 17, 10, 11. La circuncisión marcaba a los hebreos como el pueblo elegido y diferenciado de otras naciones. Isaac, el hijo de Abraham, también recibió las promesas de Dios. Aunque su vida fue menos dramática que la de su padre, Isaac siguió los pasos de Abraham, construyendo altares y ofreciendo sacrificios en reconocimiento de las bendiciones divinas. La continuidad de la alianza a través de Isaac subrayaba la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de la obediencia y la devoción. Génesis 26, 24, 25. Jacob, el hijo de Isaac, experimentó encuentros directos con Dios que renovaron y expandieron las promesas hechas a Abraham e Isaac. En uno de los sueños más famosos, Jacob vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, simbolizando la conexión continua entre Dios y su pueblo. Génesis 28, 12, 15. Estos encuentros reafirmaron la alianza y prepararon a Jacob para su papel como patriarca de las 12 tribus de Israel. Los sacrificios y altares fueron elementos esenciales en la práctica religiosa de los patriarcas. Estos actos no solo simbolizaban adoración, sino que también servían como momentos de comunión y renovación del pacto con Dios. Cada altar construido y sacrificio ofrecido tenía un significado profundo, representando la devoción y la dependencia total en Dios. Abraham, en particular, erigió varios altares a lo largo de su vida, en lugares como Siquem, Betel y Hebrón. Génesis 12, 6, 8, 13, 18. Estos altares eran construidos en respuesta a las promesas y revelaciones divinas, y cada uno marcaba un lugar de encuentro con Dios. El altar en el monte Moriah, donde casi sacrificó a su hijo Isaac, es especialmente significativo, ya que simboliza la fe y la obediencia inquebrantables de Abraham. Génesis 22, 9, 14. Isaac continuó esta tradición, construyendo altares en lugares donde Dios se le aparecía y confirmaba las promesas hechas a Abraham. Por ejemplo, en Beerseba, Isaac erigió un altar y llamó al nombre del Señor después de recibir la confirmación divina de la bendición y la protección. Génesis 26, 23, 25. Estos actos reforzaban su relación con Dios y aseguraban la continuidad del pacto. Jacob también construyó altares en respuesta a sus encuentros con Dios. En Betel, después de su sueño de la escalera, Jacob levantó una piedra como pilar y derramó aceite sobre ella, consagrándola como un lugar sagrado. Génesis 28, 18, 22. Más tarde, cuando regresó a Canaán, erigió un altar en Siquem y llamó a Dios el Elohe Israel, subrayando su reconocimiento de la soberanía divina. Génesis 33, 20. Antes de su esclavitud en Egipto, los hebreos vivían en Canaán como pastores y agricultores. Esta tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes era rica y diversa, ofreciendo un entorno favorable para la vida nómada y la agricultura. Sin embargo, la vida en Canaán no estuvo exenta de desafíos y pruebas. Abraham se estableció en varias partes de Canaán, donde interactuó con los habitantes locales y negoció tratados y acuerdos de paz. La compra de la cueva de Macpela como lugar de sepultura es un ejemplo notable de sus interacciones y su esfuerzo por establecer un hogar permanente en la tierra prometida. Génesis 23, 17, 20. Isaac, enfrentando disputas sobre pozos de agua con los filisteos, también experimentó la necesidad de negociar y coexistir con otras culturas. Estos conflictos por recursos esenciales subrayaban las tensiones inherentes a la vida en una tierra compartida con diversas tribus y pueblos. Génesis 26, 19, 22. A pesar de estos desafíos, Isaac prosperó y continuó la obra de su padre. Jacob, después de huir de la casa de su tío Labán, regresó a Canaán con su familia y sus bienes.
Su vida en Canaán estuvo marcada por la reconciliación con su hermano Esaú y el establecimiento de sus hijos, que más tarde se convertirían en las 12 tribus de Israel. Génesis 33, 1-4, 35, 23, 26. La vida en Canaán, aunque a menudo desafiante, fortaleció la identidad de los hebreos como el pueblo elegido por Dios. El tiempo que los hebreos pasaron en Canaán antes de su migración a Egipto fue fundamental para el desarrollo de su identidad y su relación con Dios. A través de sus experiencias y desafíos, los patriarcas consolidaron las promesas divinas y prepararon a su descendencia para los futuros eventos que definirían su historia como nación. Una gran hambruna en la tierra de Canaán fue el catalizador que llevó a los hebreos a Egipto. Este evento es narrado en la Biblia, donde Jacob envía a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Esta decisión marcó el comienzo de un periodo crucial en la historia de los hebreos. Génesis 42, 1-3. José, el hijo de Jacob, había sido vendido como esclavo por sus hermanos años antes y había llegado a ser un alto oficial en la corte del faraón. Su capacidad para interpretar los sueños del faraón le permitió prever la hambruna y preparar a Egipto, almacenando grandes cantidades de grano. Génesis 41, 39-40. Esto no solo salvó a Egipto, sino también a muchas otras naciones que acudieron en busca de ayuda. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no lo reconocieron inicialmente, pero José eventualmente se reveló a ellos. Este encuentro condujo a la reunificación de la familia y al traslado de Jacob y toda su familia a Egipto, donde fueron recibidos favorablemente y se les dio la tierra de Gosén para habitar. Génesis 45, 4, 11. La estancia de los hebreos en Egipto, que comenzó como una solución temporal a la hambruna, se convirtió en una residencia prolongada. Inicialmente bien recibidos y prósperos, los hebreos eventualmente se encontraron bajo la opresión de un nuevo faraón que no conocía a José y temía su creciente número. Este cambio marcó el inicio de la esclavitud y la dura realidad que los hebreos tendrían que enfrentar en Egipto. José, uno de los hijos de Jacob, tuvo una vida extraordinaria que ejemplifica la providencia divina y la importancia de la fidelidad. Vendido como esclavo por sus celosos hermanos, José fue llevado a Egipto, donde experimentó tanto la injusticia como el favor divino. Su habilidad para interpretar sueños lo llevó a ascender de la prisión al palacio. Génesis 37, 28, 41, 14, 16. En la corte del faraón, José interpretó un sueño que predecía 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Gracias a su sabiduría y previsión, José fue nombrado administrador del grano de Egipto, encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. Génesis 41, 47, 49. Durante la hambruna, las habilidades administrativas de José salvaron no solo a Egipto, sino también a muchas otras naciones. Cuando sus propios hermanos vinieron a Egipto en busca de comida, José los reconoció, pero inicialmente no se rebeló. Este periodo de prueba culminó en una emotiva reconciliación y en el traslado de toda la familia de Jacob a Egipto. Génesis 45, 1-15. La historia de José es un testimonio de la soberanía de Dios y de cómo las circunstancias adversas pueden ser utilizadas para un bien mayor. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos y su liderazgo en Egipto prepararon el camino para la llegada y la posterior esclavitud de los hebreos en tierra egipcia. Su vida ejemplifica la fe, la perseverancia y la provisión divina en medio de dificultades extremas. Cuando los hebreos llegaron a Egipto, fueron recibidos con benevolencia por el faraón, gracias a la alta posición de José. La familia de Jacob se estableció en la región de Gosén, una tierra fértil, adecuada para el pastoreo y la agricultura.
Este asentamiento inicial fue un periodo de prosperidad y crecimiento para los hebreos. Génesis 47, 5, 6. En Gosén, los hebreos encontraron un refugio seguro y próspero. A diferencia de las áridas tierras de Canaán, Gosén ofrecía suelos ricos y pastos abundantes para sus rebaños. La cercanía a José, quien tenía gran influencia en la corte del faraón, les garantizaba protección y un trato preferencial. Durante este tiempo, la comunidad hebrea creció significativamente. La fertilidad de la tierra y la estabilidad proporcionada por la administración de José permitieron que las familias se expandieran y prosperaran. Este crecimiento demográfico comenzó a preocupar eventualmente a los egipcios, quienes veían el incremento de la población hebrea como una potencial amenaza. Sin embargo, la prosperidad de los hebreos en Gosén no duraría para siempre. Con la muerte de José y el ascenso de un nuevo faraón, las actitudes hacia los hebreos cambiaron drásticamente. Lo que había comenzado como una estancia favorable en Egipto se transformaría en un periodo de opresión y esclavitud, marcando un capítulo doloroso en la historia hebrea. Éxodo 1, 8-11. La transición de la prosperidad a la opresión para los hebreos en Egipto comenzó con la llegada de un nuevo faraón que no conocía a José. Éxodo 1:8. Este faraón, temiendo el crecimiento y la fortaleza del pueblo hebreo, decidió someterlos a trabajos forzados para evitar que se unieran a los enemigos de Egipto en caso de guerra. Los hebreos fueron forzados a construir ciudades almacenes como Pitón y Ramsés. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, con jornadas largas y extenuantes bajo el sol abrasador. La vida en esclavitud no solo implicaba trabajo físico arduo, sino también una constante opresión y falta de libertad. Éxodo 1:11-14. A pesar de estas adversidades, el pueblo hebreo continuó creciendo en número, lo que solo aumentó la paranoia del faraón. En un intento por controlar su crecimiento, el faraón ordenó que todos los recién nacidos varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Éxodo 1:22. Esta crueldad extrema buscaba debilitar al pueblo hebreo y someterlo aún más bajo el yugo egipcio. La opresión en Egipto creó un ambiente de desesperanza y sufrimiento, pero también preparó el escenario para la liberación divina. Este periodo de esclavitud forjó una identidad común entre los hebreos y una necesidad urgente de un libertador. La historia de la opresión sería fundamental para la narrativa de liberación que seguiría con la llegada de Moisés. Éxodo 2, 23-25. La vida de los hebreos bajo la esclavitud en Egipto era brutal y deshumanizante. Trabajaban sin descanso en la construcción de monumentos y ciudades para el faraón, enfrentando condiciones inhumanas y una vigilancia constante. A pesar de estas circunstancias, los hebreos mantenían viva su fe y sus tradiciones, resistiendo la asimilación completa a la cultura egipcia. El trabajo forzado incluía la fabricación de ladrillos, la construcción de edificios y la labor en los campos. Las tareas eran físicamente agotadoras y supervisadas por capataces egipcios que no dudaban en usar la violencia para mantener la disciplina. La dureza de estas labores diarias era un intento deliberado de quebrar el espíritu del pueblo hebreo. Éxodo 5, 6, 9. Sin embargo, a pesar de la severa opresión, los hebreos encontraron formas de preservar su identidad. Continuaban realizando ceremonias religiosas en secreto, celebrando festividades y enseñando a sus hijos sobre las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Este sentido de comunidad y fe compartida les proporcionaba esperanza y fortaleza en medio de la adversidad. El sufrimiento de los hebreos bajo la esclavitud no pasó desapercibido para Dios. Según la Biblia, Dios escuchó sus clamores y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2, 24-25.
Este reconocimiento divino del sufrimiento de su pueblo marcaría el comienzo de un proceso de liberación que cambiaría para siempre la historia de los hebreos. Viviendo en Egipto durante varios siglos, los hebreos no pudieron evitar la influencia cultural de sus opresores. La religión, la arquitectura y las costumbres egipcias se filtraron en la vida diaria de los hebreos, creando una mezcla compleja de resistencia y asimilación. Esta interacción tuvo tanto impactos positivos como desafíos significativos. Religiosamente, los hebreos estaban expuestos al politeísmo egipcio. Los numerosos dioses y rituales egipcios eran omnipresentes. Y aunque los hebreos mantenían su fe monoteísta, la constante exposición a estas prácticas representaba una tentación continua. Este sincretismo religioso se convertiría en un problema recurrente, como se evidencia más tarde en episodios de idolatría, Éxodo 32, 1-6. La influencia egipcia también se manifestaba en la arquitectura y la construcción. Trabajando en proyectos monumentales, los hebreos adquirieron habilidades y conocimientos en ingeniería y construcción que serían útiles en su futura historia. La construcción del tabernáculo en el desierto, por ejemplo, muestra una sofisticación que puede haber sido influenciada por sus experiencias en Egipto. Éxodo 25, 8, 9. Culturalmente, la vida en Egipto dejó una marca indeleble en los hebreos. La estructura social, las prácticas agrícolas y los avances tecnológicos de Egipto impactaron las prácticas hebreas. Sin embargo, a pesar de esta influencia, los hebreos lucharon por mantener su identidad única, lo que a menudo significaba resistir las prácticas y costumbres que contradecían su fe y tradiciones. Esta interacción constante con la cultura egipcia, aunque desafiante, también preparó a los hebreos para su futuro como nación independiente. La necesidad de definir y proteger su identidad frente a una cultura dominante y opresiva forjó una resiliencia y determinación que serían cruciales en su travesía hacia la libertad y la formación de su propia nación bajo la guía de Dios. A pesar de la opresión y las condiciones extremas en Egipto, los hebreos demostraron una notable resiliencia religiosa. Mantuvieron su fe y prácticas religiosas, a menudo en secreto, como una forma de resistir la asimilación cultural y preservar su identidad como el pueblo elegido por Dios. Esta resiliencia espiritual sería fundamental en su eventual liberación y formación como nación. Los patriarcas y líderes comunitarios jugaron un papel crucial en la preservación de las tradiciones y la fe hebrea. A través de la transmisión oral de las historias de Abraham, Isaac y Jacob y las promesas de Dios, mantuvieron viva la esperanza y la identidad colectiva. Estas narrativas proporcionaban un sentido de propósito y conexión con su herencia divina. Las prácticas religiosas, aunque realizadas en secreto, continuaban siendo una parte vital de la vida hebrea. Los sacrificios, las ceremonias y la observancia de días sagrados, como el sábado, ofrecían momentos de consuelo y reafirmación de su fe en medio de la adversidad. Estas prácticas no solo reforzaban la devoción individual, sino que también fortalecían la cohesión comunitaria. La resiliencia religiosa de los hebreos fue finalmente reconocida por Dios. Según la Biblia, Dios vio la aflicción de su pueblo, escuchó sus clamores y recordó su pacto con los patriarcas. Éxodo 3, 7, 10. Este reconocimiento divino preparó el camino para la intervención de Dios a través de Moisés, quien sería el líder encargado de liberar a los hebreos de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés es una figura central en la historia de los hebreos, conocido como el líder que los liberó de la esclavitud en Egipto y los guió hacia la tierra prometida.
nacido en un tiempo de intensa opresión, su vida fue marcada por eventos extraordinarios que lo prepararon para su papel crucial en la historia de Israel. Desde su nacimiento, Moisés fue protegido por la providencia divina. Éxodo 2:1-10. Criado en la corte del faraón después de ser rescatado del Nilo por la hija del faraón, Moisés recibió una educación privilegiada, adquiriendo conocimientos en liderazgo y administración. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces hebreas. Este conflicto de identidad se hizo evidente cuando, al ver la injusticia contra un hebreo, mató a un egipcio y tuvo que huir a Madián. Éxodo 2:11-15. En Madián, Moisés vivió como pastor, se casó con Séfora y tuvo hijos. Fue durante este tiempo de aparente anonimato que tuvo su encuentro transformador con Dios en la zarza ardiente. Dios lo llamó a regresar a Egipto para liberar a su pueblo, un llamado que Moisés inicialmente rechazó, sintiéndose incapaz de tal tarea. Éxodo 3:1-10. A pesar de sus dudas, Moisés obedeció el mandato divino. Con la ayuda de su hermano Aarón, regresó a Egipto y confrontó al faraón, demandando la liberación de los hebreos. Este acto de valentía marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en la liberación del pueblo hebreo y su formación como una nación bajo las leyes de Dios. El llamado de Moisés en Madián es uno de los eventos más significativos de su vida y de la historia bíblica. Mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, Moisés se encontró con la zarza ardiente en el monte Horeb. Este encuentro sobrenatural fue la primera vez que Dios se le reveló directamente, llamándolo por su nombre y dándole una misión divina. Éxodo 3:2-4. Dios le explicó a Moisés que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que había decidido liberarlos. Moisés fue escogido para ser el líder que llevaría a cabo esta liberación. A pesar de la claridad del mandato divino, Moisés mostró reticencia, preocupado por su capacidad para hablar y su aceptación por parte de los hebreos y del faraón. Éxodo 3:10-12. Para convencer a Moisés, Dios le dio varias señales milagrosas. Convertir su bastón en una serpiente, hacer que su mano se volviera leprosa y luego sanarla, y convertir agua del Nilo en sangre. Estas señales eran pruebas tangibles del poder divino que lo acompañaría en su misión. Finalmente, ante la insistencia de Dios, Moisés aceptó su llamado. Éxodo 4:1-9. Este encuentro en Madián no solo transformó a Moisés, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para los hebreos. Equipado con el poder y la autoridad de Dios, Moisés regresó a Egipto para iniciar el proceso de liberación de su pueblo, una tarea monumental que demostraría la fidelidad de Dios a sus promesas. Las plagas de Egipto fueron manifestaciones poderosas del poder de Dios y su determinación de liberar a los hebreos de la esclavitud. Moisés y Aarón, actuando como portavoces de Dios, confrontaron al faraón repetidamente, demandando la liberación del pueblo hebreo. Cada negativa del faraón resultó en una plaga devastadora para Egipto. Éxodo 7:14-11-10. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua se volviera imbebible. Esta fue seguida por una serie de plagas cada vez más severas: ranas que invadieron el país, enjambres de mosquitos, nubes de moscas, la muerte del ganado, llagas dolorosas en los egipcios, una tormenta de granizo destructiva, una invasión de langostas, una oscuridad total que cubrió el país por 3 días y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios. Éxodo 7:14-12-30. Cada plaga fue una demostración directa del poder de Dios y una refutación de los dioses egipcios, mostrando que el Dios de Israel era supremo.
A pesar de la devastación, el faraón endureció su corazón repetidamente, negándose a liberar a los hebreos. Solo después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, finalmente accedió a dejarlos ir. Éxodo 11:1, 10, 12, 29, 32. Estas plagas no solo aseguraron la liberación de los hebreos, sino que también establecieron la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Fueron un preludio a la formación de una nueva identidad para los hebreos como una nación libre, guiada por las leyes de Dios y establecida en una tierra prometida. El Éxodo marca uno de los eventos más significativos en la historia de los hebreos, su liberación de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. Después de la devastadora 10ª plaga, el faraón finalmente permitió que los hebreos dejaran Egipto. Guiados por Moisés, emprendieron una travesía monumental que definiría su identidad como pueblo. Éxodo 12, 31, 42. La salida de Egipto no fue sencilla. El faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, envió su ejército para perseguir a los hebreos. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, los hebreos temieron por sus vidas. Sin embargo, Dios intervino de manera milagrosa, dividiendo las aguas del Mar Rojo y permitiendo que los hebreos cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, destruyendo al ejército del faraón. Éxodo 14, 5, 31. Este evento no solo liberó a los hebreos de la esclavitud, sino que también estableció una narrativa de salvación y liberación divina que sería central en su identidad y fe. La travesía por el desierto, aunque llena de desafíos, fue un tiempo de formación y preparación espiritual para los hebreos. Dios les proporcionó comida, agua y orientación, reafirmando su presencia y cuidado constante. Éxodo 16, 4, 35, 17, 1, 7. El éxodo culminó en la llegada al monte Sinaí, donde Dios revelaría los 10 mandamientos a Moisés. Este evento sería el punto culminante de su liberación, estableciendo un nuevo pacto entre Dios y su pueblo y proporcionando las leyes que guiarían su vida y su relación con Dios en la tierra prometida. Éxodo 19, 1, 20, 21. La travesía por el desierto después del Éxodo fue un periodo de prueba y transformación para los hebreos. Durante 40 años vagaron por el desierto, enfrentando numerosos desafíos que pusieron a prueba su fe y su resistencia. Este tiempo en el desierto fue crucial para su formación como una nación unida bajo la guía de Dios. Números 14, 33, 34. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron fue la falta de agua y alimento. Dios proveyó milagrosamente agua de la roca y maná del cielo para alimentar al pueblo. Estos milagros no solo cubrieron sus necesidades físicas, sino que también demostraron la constante provisión y presencia de Dios, fortaleciendo su dependencia y confianza en Él. Éxodo 16, 4, 35, 17, 1, 7. La travesía también incluyó momentos de conflicto y rebelión. El pueblo a menudo murmuraba contra Moisés y Aarón, añorando las comodidades de Egipto a pesar de la esclavitud. Estos momentos de desobediencia y falta de fe resultaron en castigos divinos, pero también en oportunidades para Moisés de interceder por el pueblo y demostrar su liderazgo. Números 14, 1, 19. A lo largo de esta jornada, Dios guió a los hebreos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Estos símbolos de la presencia divina no solo proporcionaban orientación, sino que también recordaban constantemente a los hebreos que Dios estaba con ellos, guiándolos hacia la tierra prometida y forjando su identidad como su pueblo elegido. Éxodo 13, 21, 22. Durante su travesía por el desierto, los hebreos experimentaron numerosos milagros y provisiones divinas que demostraron el cuidado y la fidelidad de Dios. Estos actos milagrosos fueron cruciales para mantener la fe del pueblo y asegurar su supervivencia en un entorno inhóspito y desafiante.
Uno de los milagros más significativos fue el suministro diario de maná, un alimento celestial que caía del cielo y cubría el suelo cada mañana. El maná proporcionaba el sustento necesario para los hebreos y enseñaba la lección de depender diariamente de Dios para su provisión. Este milagro duró durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, hasta que entraron en la tierra prometida. Éxodo 16, 4-35. Además del maná, Dios también proveyó agua en varias ocasiones. En una instancia, instruyó a Moisés a golpear una roca en Horeb, de la cual brotó agua para saciar la sed del pueblo. Este milagro reafirmó la capacidad de Dios para proporcionar en medio de la adversidad y la importancia de la obediencia a sus instrucciones. Éxodo 17, 1-7. Otro milagro notable fue la victoria contra los amalecitas. Cuando los hebreos fueron atacados, Moisés subió a una colina con la vara de Dios en su mano. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, los hebreos prevalecían. Cuando las bajaba, los amalecitas ganaban ventaja. Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta que los hebreos obtuvieron la victoria, demostrando el poder de la intercesión y la ayuda divina en tiempos de batalla. Éxodo 17, 8-13. Estos milagros y provisiones no solo aseguraron la supervivencia física de los hebreos, sino que también fortalecieron su fe y su confianza en Dios. Cada intervención divina era un recordatorio tangible de la presencia y el cuidado constante de Dios, preparando al pueblo para recibir sus leyes y establecerse como una nación bajo su guía. La llegada al monte Sinaí fue un momento culminante en la travesía de los hebreos. Antes de recibir los 10 mandamientos, Dios instruyó a Moisés a preparar al pueblo para este encuentro sagrado. Esta preparación era esencial para que los hebreos entendieran la santidad del evento y estuvieran espiritualmente listos para recibir las leyes divinas. Éxodo 19, 10-11. Dios ordenó que el pueblo se purificara, lavara sus ropas y se abstuviera de ciertas actividades durante 3 días. Esta purificación física simbolizaba la necesidad de pureza espiritual para estar en la presencia de Dios. Además, se establecieron límites alrededor del monte y nadie debía tocarlo bajo pena de muerte. Estas restricciones subrayaban la santidad y el respeto que debían mantener. Éxodo 19, 12, 13. El tercer día, el monte Sinaí estaba envuelto en humo, truenos y relámpagos, y el sonido de una trompeta resonaba en el campamento. Estas manifestaciones impresionantes de la presencia de Dios crearon una atmósfera de reverencia y temor entre el pueblo. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, quien le daría las leyes que guiarían la vida de los hebreos. Éxodo 19, 16, 20. Durante este tiempo, Moisés actuó como mediador entre Dios y los hebreos. Transmitió las instrucciones divinas y aseguró que el pueblo comprendiera la gravedad y la importancia del evento. La preparación para el encuentro en el monte Sinaí no solo implicaba obediencia y purificación, sino también una renovación del compromiso del pueblo de seguir y adorar a Dios exclusivamente. Éxodo 19, 21, 25. La revelación en el monte Sinaí es uno de los momentos más trascendentales en la historia de los hebreos. En este monte sagrado, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que formarían la base moral y espiritual del pueblo hebreo. Este evento marcó el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Éxodo 20, 1-17. Dios habló desde el monte y su voz resonó con autoridad y poder, estableciendo los principios fundamentales que guiarían la vida de los hebreos. Los primeros mandamientos se centraban en la relación exclusiva con Dios, prohibiendo la adoración de otros dioses y la creación de ídolos. Estos mandamientos subrayaban la santidad y la unicidad de Dios, diferenciando la fe hebrea del politeísmo circundante.
Éxodo 22:6. Los mandamientos restantes abordaban las relaciones humanas y la justicia social. Prohibían el asesinato, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. Además, ordenaban honrar a los padres y observar el sábado como día de descanso y adoración. Estos principios establecían una estructura ética que promovía la justicia, la integridad y la compasión dentro de la comunidad. Éxodo 27:17. La entrega de los 10 mandamientos no solo proporcionó directrices legales, sino que también reafirmó la relación especial entre Dios y los hebreos. Este nuevo pacto destacaba la responsabilidad del pueblo de vivir de acuerdo con las leyes divinas y de ser un ejemplo de santidad y justicia para otras naciones. La revelación en el monte Sinaí fue un evento que transformó la identidad de los hebreos y cimentó su compromiso con Dios. Éxodo 24:3-8. La entrega de los 10 mandamientos tuvo un impacto inmediato y profundo en la vida de los hebreos. Estas leyes no solo proporcionaban un código moral y ético, sino que también establecían una base para la justicia social y la convivencia pacífica. Los mandamientos se convirtieron en el núcleo de la identidad nacional y espiritual de los hebreos. Los hebreos se comprometieron a obedecer estas leyes, reconociendo su origen divino y su importancia fundamental para su relación con Dios. La aceptación de los mandamientos marcó el inicio de una nueva era de responsabilidad colectiva e individual, donde cada miembro de la comunidad tenía el deber de vivir de acuerdo con los preceptos divinos. Éxodo 24:3. Los líderes y ancianos desempeñaron un papel crucial en la enseñanza y aplicación de estas leyes. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, continuó instruyendo a los hebreos sobre los estatutos y las ordenanzas divinas. La transmisión de estas leyes fue acompañada por la lectura pública y la escritura, asegurando que todos entendieran y siguieran los mandamientos. Éxodo 24:7. El impacto de los 10 mandamientos también se extendió a las prácticas religiosas y sociales. La observancia del sábado, por ejemplo, se convirtió en una práctica central que reforzaba la identidad hebrea y su relación con Dios. Las leyes sobre el respeto a los padres, la prohibición del asesinato, el adulterio y el robo promovían una sociedad basada en la justicia, la integridad y la compasión. Éxodo 28:17. Comparar los 10 mandamientos con el Código de Hammurabi revela tanto similitudes como diferencias en las visiones de justicia y moralidad de las dos culturas. Ambos conjuntos de leyes buscaban regular la vida social y establecer un orden justo, pero lo hacían desde perspectivas y motivaciones diferentes. El Código de Hammurabi, uno de los primeros cuerpos de leyes escritos, era explícitamente retributivo, basado en el principio de ojo por ojo, diente por diente. Este enfoque aseguraba que los castigos fueran proporcionales a los delitos cometidos, reflejando una visión de justicia estricta y punitiva. Además, el código diferenciaba claramente entre clases sociales, aplicando castigos más severos a los delitos contra personas de mayor estatus. Hammurabi's Code, parágrafos 196-199. Por otro lado, los 10 mandamientos se enfocaban más en la moralidad y la ética, estableciendo principios fundamentales para la adoración a Dios y el comportamiento hacia los demás. Mientras que el Código de Hammurabi se centraba en mantener el orden social y la retribución, los mandamientos hebreos enfatizaban la relación con Dios y la justicia social basada en la compasión y la equidad. Éxodo 21:17. Una diferencia notable es la motivación religiosa subyacente en los 10 mandamientos. Mientras el Código de Hammurabi reflejaba un esfuerzo humano por organizar y estabilizar una sociedad compleja, los mandamientos hebreos eran vistos como mandamientos directos de Dios, con un objetivo espiritual claro.
Este enfoque otorgaba a las leyes hebreas una dimensión espiritual y moral que trascendía la mera conformidad legal. En resumen, aunque ambos cuerpos de leyes buscaban mantener la justicia y el orden, los 10 mandamientos se destacaban por su énfasis en la integridad moral y la relación con Dios, ofreciendo una visión de justicia que incluía misericordia y restauración, no solo retribución. La entrega de los 10 mandamientos transformó profundamente a los hebreos, no solo en términos legales y sociales, sino también espirituales. Pasaron de ser un grupo de ex-esclavos a una nación con una identidad clara y un propósito divino. Los mandamientos proporcionaron una estructura que guiaría su comportamiento y su relación con Dios en todas las áreas de la vida. La nueva identidad de los hebreos se basaba en la santidad y la obediencia a Dios. Los mandamientos no eran solo reglas a seguir, sino principios que reflejaban el carácter de Dios y su deseo de que su pueblo viviera de manera justa y compasiva. Esta transformación espiritual se reflejaba en todas las prácticas y tradiciones hebreas, desde la adoración hasta la justicia social. Éxodo 19:5-6. La observancia de las leyes divinas se convirtió en un acto de devoción y un testimonio de la fidelidad de Israel a su Dios. Los hebreos se comprometieron a enseñar estas leyes a sus hijos y a vivir de acuerdo con ellas en su vida diaria. Este compromiso aseguró la transmisión de los mandamientos a futuras generaciones, consolidando su identidad como el pueblo elegido de Dios. Deuteronomio 6:6-9. La transformación también incluyó una nueva estructura social basada en la justicia y la equidad. Las leyes dadas en el monte Sinaí protegían a los más vulnerables de la sociedad, como las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Este énfasis en la justicia social diferenciaba a los hebreos de otras naciones y reflejaba el carácter compasivo y justo de su Dios. Éxodo 22:21-24. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí marcó el comienzo de una nueva era para los hebreos. Estas leyes no solo moldearon su estructura social y religiosa, sino que también definieron su identidad espiritual y moral. Los mandamientos se convirtieron en el núcleo de la alianza entre Dios e Israel, estableciendo un estándar de vida que reflejaba la santidad y la justicia divina. La aceptación de los 10 mandamientos unificó a los hebreos bajo una ley común y reforzó su identidad colectiva como el pueblo elegido de Dios. Esta nueva identidad se basaba en la obediencia a las leyes divinas y en la responsabilidad de ser un ejemplo de justicia y santidad para otras naciones. La observancia de estas leyes garantizaba la bendición y la protección de Dios, pero también implicaba un compromiso profundo con los preceptos divinos. Éxodo 24:7-8. Los 10 mandamientos influenciaron no solo la vida interna de los hebreos, sino también su visión del mundo y su propósito divino. Estas leyes establecieron un marco para la justicia y la moralidad que trascendía el tiempo y las circunstancias, ofreciendo una guía eterna para la conducta humana. La fidelidad a estos principios aseguraba la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo. Deuteronomio 4:5-8. En resumen, los 10 mandamientos transformaron a los hebreos en una nación con una identidad clara y un propósito divino. Establecieron una base moral y espiritual que unificó al pueblo y definió sus prácticas y tradiciones. La entrega de estas leyes en el monte Sinaí fue un evento que no solo cambió la historia de los hebreos, sino que también estableció un estándar moral que continúa inspirando y guiando a la humanidad hasta el día de hoy.